Las de primera generación, hay sulfonilureas que aparecieron hace varias décadas. Estos medicamentos en la actualidad no se los usa ya. ¿Por qué? Porque tienen baja potencia y tienen efectos adversos, ¿no? La acetohexamida, la tolbutamida, la clorpropamida, son medicamentos pues históricos, ¿no? Esto se escuchaba hasta hace unos 10, 20 años atrás, pero tenían el problema de los efectos adversos. La tolbutamida se relacionaba con hepatotoxicidad, la clorpropamida producía un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con hiponatremia, y se relacionan hasta ahora este grupo de las sulfonilureas con reacciones de tipo disulfiram. Las meglitinidas, pues ahí están, la replanate y la mitilvinida, que son los representantes de este grupo, y en nuestro país no tenemos ninguna de ellas. Las de segunda generación, estos fármacos son más potentes, y la más potente es esta, la gliburida, que recibe también el nombre de glibenclamida. Estamos hablando del mismo compuesto. Este es un nombre americano y es un nombre europeo. Es la más potente. Este medicamento se concentra en la célula beta y normalmente su acción dura más que su vida media, porque se queda atrapada en la célula y activa. Puede haber desaparecido el plasma, pero en las células la concentración es suficiente para producir su efecto. Además de actuar en el páncreas, en los canales de potasio, también actúan en los canales de potasio cardíacos, que son sensitivos al ATP. Y esto se está utilizando en algunos centros, probando, porque regula la respuesta miocárdica a la isquemia. Entonces, en pacientes que están desarrollando cardiopatía isquémica, se está probando el uso de la glibenclamida justamente para regular esa respuesta. Entre los efectos adversos que tiene la glibenclamida es que produce este efecto tipo disulfiram. Otros de la segunda generación y que están en rojo y que están, eso significa que les he dicho que cuando pongo rojo o una flechita de bien, de ok, significa que estos productos hay en nuestro medio. La glimepirida hay en el comercio, la gliclazida también, la glipizida no hay. Esta es la de acción menos potente y más corta. Pero es en otros países la de elección para gente vieja. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo de hipoglicemia. Como es menos potente, menos liberación de insulina y menos posibilidad de hipoglicemia. Y es el fármaco de preferencia cuando hay falla renal. No, pero en nuestro medio, pues como que se maneja bastante bien a los pacientes, ¿no? Además de esta liberación de insulina por el tema del potasio y calcio, hay un segundo efecto que no es dependiente del mecanismo propio de acción de la sulfonilurea, sino que al aumentar la liberación de insulina, va a haber una inhibición indirecta de los niveles séricos del glucagón. Entonces va a disminuir el glucagón. Y un tercer mecanismo postulado es que aumentan la acción de la insulina en tejidos diana. Esto significa que prolongan la unión de la insulina a sus receptores. Y aquí abajo en rojo les he puesto esto. Estos medicamentos no actúan si el paciente tiene un páncreas que no funciona. Si no hay producción de insulina por sí mismo, estos no van a estimular nada. Los efectos adversos, los más importantes de las sulfonilureas, son la hipoglicemia, uno de los de mayor riesgo. El aumento de peso, por eso es que en pacientes obesos dar estos medicamentos en primera línea no sirven.
Las meglitinidas también producen hipoglicemia y aumento de peso. Ahora, ¿por qué aumentan de peso? Porque hay una inhibición de la lipasa. Entonces, no hay lipólisis, no se destruye la grasa y aumentan de peso. Entonces, por eso es que se prefiere usar en pacientes delgados. La hipoglicemia que estos pueden producir pueden conducir pues a problemas de un deterioro renal y hepático mayor del que el paciente diabético ya tiene. Las sulfonilureas se asocian con aumento de peso, como les he dicho, por esa inhibición de la lipasa, y además promueven la retención de líquido y la producción de edemas. Pueden haber varios efectos adversos, de los más frecuentes he puesto en rojo, como la fotosensibilidad. Sin embargo, las erupciones, las discrasias, la ictericia colestásica, la flatulencia es otro efecto adverso común. Y este grupo, como familia farmacológica, tienen una acción similar al disulfiram, que se llama en el nombre comercial Antabus, que es un disuasivo alcohólico. Actúan inhibiendo la alcohol deshidrogenasa. Y el alcohol, cuando no va por la vía del alcohol deshidrogenasa, se acumula el aldehído de deshidrogenasa. Y esta es la que lleva todo ese cuadro aparatoso de cefalea, náusea, vómitos, sudoraciones, contracciones musculares, que incomodan al paciente, obviamente, y él piensa que es el alcohol el que le está produciendo esto. En este caso, las sulfonilureas tienen un efecto. Hay que prevenir al paciente que no puede consumir alcohol. Uno de los problemas con las sulfonilureas es que puede ocurrir el fracaso terapéutico independiente a nuestra intervención en cuanto a dosis, frecuencia. Hay un fracaso primario que se llama, que se puede producir hasta un 30% en algunos pacientes. Esto significa que de entrada no responden al tratamiento. Hay alguien con su micrófono abierto tosiendo que va a interferir. Este fracaso terapéutico primario es desde un comienzo. No hay respuesta a cualquier dosis de las sulfonilureas. El fracaso secundario está más o menos hasta el 10% de los pacientes que con el tiempo dejan de responder. Es más un fracaso pancreático que del fármaco mismo, ¿no? Y la solución, normalmente se ha buscado soluciones para esto, y es combinar la sulfonilurea con la vimonida, es decir, con la metformina. O asociar además el uso de la insulina de manera temporal. Esto a veces puede mejorar la respuesta a las sulfonilureas. En este slide lo que trato de que ustedes vean es que estos fármacos, tanto las sulfonilureas como las meglitinidas como agentes secretagogos, pasan por un metabolismo hepático y se excretan por el riñón. Están contraindicados cuando la falla renal y hepática son severas. ¿No? Las meglitinidas, sin embargo, pueden ser usadas en las fallas hepáticas y renales con ajuste de dosis. Esa es otra ventaja, quizás, de las meglitinidas, de las pocas que tiene en relación a las sulfonilureas. ¿En qué casos las sulfonilureas no deben utilizarse? En la diabetes tipo 1, claro, porque han visto ustedes con el doctor Zavala que la diabetes tipo 1, el páncreas no produce nada de insulina. Y necesitamos un páncreas funcional. En el embarazo y la lactancia, porque las sulfonilureas atraviesan la placenta y están en la leche materna. En las hepatopatías y nefropatías también están contraindicadas. Sin embargo,
Cuando son leves, la glipicida puede ser usada en la insuficiencia hepática y la gliquidona en la insuficiencia renal cuando son leves. Las interacciones medicamentosas que les había adelantado, indicándoles de que su parentesco químico con las sulfas, pues hay una hipersensibilidad cruzada con otras sulfas. Esto también hay que tener en cuenta en la historia del paciente cuando hay sensibilidad a algún fármaco y van a usar las sulfonilureas, estar atentos a la historia en cuanto a uso de sulfonamidas. La clorpropamida, que es de la primera generación, tiene un efecto pues antabús muy fuerte, ¿no? Genera ese efecto, o sea, es una interacción con la alcohol deshidrogenasa. Con algunos anticoagulantes puede potenciarse el efecto hipoglicemiante. Entonces hay que tener cuidado con las sulfonilureas y los anticoagulantes, especialmente los antagonistas de la vitamina K. Y hay aumento de riesgo de sangrado. Y cuando las sulfas son asociadas a clorfibrato, pues estas potencian la hipoglicemia, que es uno de los efectos, hemos dicho, mayores de las sulfonilureas. En nuestro medio hay estas sulfonilureas, y estas son más o menos los nombres comerciales y la forma y la potencia en la que vienen sus presentaciones farmacéuticas. No, esto es para la práctica, quizás, porque como tienen que prescribir, van a acordarse de la presentación y el nombre genérico. Ahora, si quieren usar nombres comerciales, también están. Entonces, las sulfonilureas, en cuanto a eficacia se refiere dentro del grupo, especialmente las de segunda generación, no se ha encontrado que ninguna de ellas sea superior a otra en cuanto al efecto hipoglicemiante. Esto si es que se toma a la dosis máxima efectiva. Todas tienen el mismo efecto. La reducción de la hemoglobina glucosilada puede llegar hasta el 2%. Y de la glicemia basal hasta 60 miligramos de cilindro puede disminuir en el tratamiento. Ahora, la seguridad es un problema en relación a la hipoglicemia, ¿no? Y esto normalmente se ha visto más asociado a las sulfonilureas que tienen una vida media muy larga, donde está, obviamente, en primer lugar, estas de primera generación, la clorpropamida, casi con 48 horas de vida media. Y le continúa la glibenclamida, que es el fármaco que más usamos en las sulfonilureas de segunda generación, que tiene hasta 16 horas de vida media. Entonces, esta vida media es la que hace que el fármaco actúe más tiempo y produzca mayor cantidad de insulina y produzca hipoglicemia. En el momento de empezar una terapia con sulfonilureas, hay varios factores, como les digo acá, que podrían predecir la respuesta de una mejor respuesta, digamos, a las sulfonilureas. El problema de la resistencia, este es el problema de la no respuesta al fallo, digamos, el fallo primario o secundario al uso de las sulfonilureas, está asociado con estos factores. Si el paciente tiene más de 40 años, hay más probabilidad de que haya una buena respuesta. Si el peso está entre 110 y 160% del peso ideal, igual. Si el paciente se le ha diagnosticado diabetes hace no más de 5 años, entonces esa duración de menos de 5 años también es un factor que nos puede predecir una buena respuesta a las sulfonilureas. El tratamiento previo con insulina. Si nunca has recibido insulina, nunca has requerido,
o si ha habido una necesidad de insulina, pero que ha sido menos de 40 unidades por día, entonces también se piensa que la respuesta puede ser buena. Y cuando la glicemia basal es menos de 200 miligramos de decilitro, también podemos predecir una menor porcentaje de fallos primarios y secundarios. Estos episodios de hipoglicemia que pueden ocurrir en personas que tienen tratamientos con sulfonilúreas de larga duración, si se producieran, entonces, especialmente en ancianos, hay que cambiar el fármaco a sulfonilúreas de vida media más corta. En nuestro medio hay. Y en los ancianos se prefiere, por lo general, no utilizar estos de vida media larga. Ya les he indicado esto, que en la falla renal y en la hepática hay algunas alternativas terapéuticas. Bien, voy a adelantar un poco esto hasta las 8, voy a pasar clases, ¿sí? Será unos 5 o 10 minutos más. El segundo grupo de segunda línea son las glitazonas. Estos fármacos, como pueden ver acá, a ver si no les amplío un poco esto, tienen una eficacia alta. El riesgo de hipoglicemia es bajo, producen ganancia de peso, no producen hipoglicemia porque no estimulan la producción de insulina, pero sí producen edema y pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca y pueden producir arritmias cardíacas. Y el costo es bajo, ¿no? Por eso es que las sulfonilúreas, pues aquí entran mejor que las glitazonas. Son generalmente de segunda línea, las primeras que se usan. Luego están las glitazonas. Ahora vamos a ver un poco de las glitazonas, una introducción al menos. Aquí las tenemos. La pioglitazona es la única sobreviviente de este grupo y lo que hace es mejorar la captación y la utilización de la glucosa en los tejidos. O sea, estos fármacos son dirigidos a disminuir la resistencia a la insulina. ¿Cómo actúan? Pues su nombre largo, como están viendo acá arriba, son las tiazolidinadionas, ¿no? Estas tiazolidinadionas se las conoce actualmente como las glitazonas. Ellos actúan sobre estos receptores PPAR-gamma, que son los receptores activados por proliferación de peroxisomas, y aumentan la sensibilidad a la insulina en tejidos como el ácido, los tejidos grasos, el tejido muscular estriado, y a nivel hepático disminuyen la producción de glucosa. Obviamente están asociados a problemas que a veces pueden ocasionar la contraindicación del medicamento. Hay aumento de peso, hay edemas y hay hepatotoxicidad que ha sido la causa para que se retiren algunos de los componentes de este grupo. Entonces, el objetivo de este grupo es revertir la resistencia a la insulina. Actúan en el perfil hepático, tendiendo a aumentar el buen colesterol, el de alta densidad, pero también aumentan el de baja densidad. El primer fármaco en realidad dentro de las tiazolidinedionas fue la troglitazona, que esta se la retiró porque producía hepatotoxicidad grave, ¿no? Y con el uso de estos medicamentos, les había dicho ya al mostrarles el primer slide, se ha visto que el paciente gana peso, se edematiza, se expande el volumen plasmático y esto hace que estén contraindicadas en pacientes con insuficiencia cardíaca.
que se encuentren en la clasificación funcional entre 3 y 4. La rosiglitazona está todavía en los vademecums de algunos países, pero con ellos, el uso de este fármaco se ha visto que hay un riesgo mayor para los pacientes con angina de pecho y de desarrollar infarto de miocardio. En nuestro medio, el agente preferido en este grupo es la pioglitazona y es el único que hay también en el comercio. Y en muchos países también la pioglitazona es la única sobreviviente. No estimulan las células beta, o sea, tienen un efecto anti-hiperglicemiante, ¿verdad? No hay hiperinsulinemia. Su potencia es menor que los dos primeros grupos que hemos visto. En el mejor de los casos, la pioglitazona podrá bajarnos hasta 1.5 la hemoglobina glucosilada. En el perfil lipídico, los triglicéridos bajan y se elevan el colesterol de baja densidad y el de alta densidad suben. Ambos suben, pero este está muy bien, pero este no nos conviene mucho. La respuesta a estos medicamentos que tienen a través del pipergama, lo que hacen es trabajan sobre factores genéticos. Entonces, la producción de ciertas sustancias lleva tiempo y la respuesta inicial se produce a las 4 semanas y el efecto máximo en 6 meses después de iniciar el tratamiento. Dentro de el efecto que estoy hablando, además, mejoran la función endotelial, disminuyen la presión arterial, aumentan la fibrinolisis. Y también se ha asociado a las tioglitazonas con corregir trastornos menstruales, favoreciendo la ovulación y disminuyendo el hirsutismo. Entonces, el mecanismo de acción de ellos es disminuir la resistencia a la insulina a través de la estimulación de pipergama, que es un receptor nuclear, aumentan los factores de transcripción genética y disminuye la resistencia a la insulina. Hay mayor proliferación de adipocitos y mayor producción de GLUT4, que ese sí es dependiente de la insulina, ¿no? Entonces, la pioglitazona, que es el fármaco que nos interesa, es un agonista de este receptor nuclear, justamente. Y lo que va a hacer es regular la transcripción de genes que están implicados con la producción ¿de qué? De la adiponectina, de la proteína que transporta ácidos grasos, del sustrato del receptor de insulina y del GLUT4. Entonces, con esto, cumple su función de disminuir la resistencia a la insulina. Normalmente, este receptor nuclear, el pipergama, está complejizado entre un receptor que se llama retinoide X, conocido como RXR, que está presente en el tejido adiposo, en el músculo esquelético y en el hígado. Y allá es donde se produce pues, la estimulación o la regulación de estos genes que están involucrados en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. Hay una serie de efectos a nivel del tejido adiposo, sobre todo una diferenciación de adipocitos. Hay un aumento de la lipogénesis y se mejora la absorción de ácidos grasos y de glucosa. Este regulador de la transcripción nuclear, que es el pipergama, también aumenta la sensibilidad a la insulina y los niveles de adiponectina. Esta adiponectina es una hormona que está sintetizada en el tejido adiposo y que regula el metabolismo de la glucosa y el almacenamiento de ácidos grasos. Entonces, de allá viene el beneficio de este grupo en la diabetes mellitus. Bien, aquí la voy a parar. Estamos en el mecanismo de acción de las tioglitazonas
Y mañana voy a concluir el tema de diabetes tipo 2, acabando con los fármacos que quedan de segunda línea y algunos que son misceláneos que quedan para especialistas, pero tengo que mencionarlos para que ustedes los conozcan. Mañana a las 7:15 los espero.